El proceso de alfabetización en preescolar debe estar estructurado de manera estratégica, dependiendo la edad de los niños. Teresa Colmer plantea una modalidad a base de la lectura de literatura infantil. Para mí, esta estrategia sirve en todos los grados, en especial en un primero, porque se busca que el niño desarrolle su imaginación y su lenguaje, que entienda que las palabras tienen significados e intenciones. El lenguaje, al estar asociado al pensamiento, necesita estímulos que lo desarrolle con base a descubrimientos importantes, como relacionar que el lenguaje y la conducta tienen reglas, qué sí se debe de decir y qué no, qué se debe y qué no se debe hacer, decir no para negarse, fingir debilidad para evitar un reto, insultan para enojar o hablan de cierta manera para que los consientan. En la narración, las situaciones ocurren en un inicio, un desarrollo causal, que es decir, una cosa lleva a la otra, y una conclusión. Con el cuento asimilan mejor el mundo. Los niños aprenden por medio del juego. La literatura se vuelve un método enriquecedor porque empiezan a crear mundos alternativos en donde abren su mente, por así decirlo, y empiezan a buscar soluciones a las problemáticas, tal vez soluciones poco reales en la vida, por ejemplo hacerse invisible, pero al final válidas porque están usando el pensamiento alternativo con imaginación. Empiezan a usar excesos. Era tan alto como la luna, era tan pequeño como un arroz. Por ese motivo las metáforas no se les dificultan. Al jugar, usar y producir literatura, aprenden que hay fronteras que marcan los niveles de realidad. Por ejemplo, cuando dicen había una vez, entienden que existe otro mundo o inventan voces como de monstruo que los persigue. La voz maternal hace los muñecos, se preparan para la mezcla de voces que se encuentran en los cuentos, es decir, que entienden los sentimientos del personaje. Los libros tienen una estructura a la par de la mentalidad del niño, dividir el cuento en secuencias cortas para que se puedan entender sin necesidad de tener la memoria sobrecargada de mucha información, como por ejemplo el libro de Osito. El cuento de Osito se divide entre 4, que se pondrá Osito, la sopa de cumpleaños, Osito va a la luna y el deseo de Osito, en donde el último Osito le pide a su mamá que le cuente de cuando él era niño y su mamá le va relatando conforme a lo que fue sucediendo en los 3 cuentos anteriores. Es ahí donde empiezan a tener coherencia autónoma. Cuando entienden una narración o siguen la lectura de cuentos, experimentan un tipo específico de comunicación, abandonan el juego exterior y básicamente se sientan y escuchan. Su actitud receptora no es pasiva, al contrario, empiezan a imaginar a través de las palabras y en el apoyo de las ilustraciones. Organizan el espacio de ficción, como por ejemplo, esto era un jardín, esto era un caballo. Según investigaciones, los niños tienen éxito en sus aprendizajes escolares si en su infancia miraron o les contaron cuentos los adultos. Los cuentos hacen que imaginemos lo que ocurre, solo con palabras o con ayuda de imágenes que leen interpretándolas. Yo relaciono mucho la modalidad de Colmer con la de Galaburi, porque en el aula se pueden organizar los tiempos para arreglar las actividades permanentes, en donde se les introduce a los niños a que desarrollen un gusto por la lectura, aceptándola primero en su vida escolar para posteriormente se acepte en su vida cotidiana. La docente puede leerle los cuentos o proporcionárselos. Ellos se desenvuelven con mayor seguridad y autonomía porque saben qué van a hacer. El cuestionamiento es importante en esta modalidad porque hace que razonen y conforme se va desarrollando su capacidad cognitiva, se pueden ir introduciendo a la producción de textos. Tal vez no tan específicamente como dice Mirta, pero sí explicando a los niños sobre los diferentes textos que existen, sus características e intenciones. Ella propone la producción de textos y sí se puede lograr, pero adecuándola a su nivel. Todos opinan sobre la misma producción. El docente puede leer un cuento e ir cuestionando a los alumnos sobre cómo se pueden modificar utilizando consignas como qué dejarías igual o qué cambiarías, haciendo anotaciones en el pizarrón, y si un niño está narrando el cuento puede aplicar el mismo sistema preguntando qué cambiaría o qué agregaría al trabajo de su compañero.
Con lo anterior mencionado se lee el producto final de cómo quedó el texto. Relacioné estas tres modalidades y como conclusión puse la organización de Delia Lerner, porque ella plantea que debe haber una fuerte intervención del docente, interacción cognitiva de los niños y el trabajo personal en la construcción del conocimiento, que es todo lo que se debe hacer en las tres modalidades ya mencionadas.